Los estudiantes de la asignatura de Seguridad del Paciente en el Sistema de Salud hablaremos sobre la prevención de lesiones en la piel. Una úlcera por presión es cualquier lesión de la piel y los tejidos subyacentes originada por un proceso isquémico, producido por una prolongada presión que ejerce un objeto externo sobre prominencias óseas, superior a la presión de llenado capilar, provocando ulceración y necrosis del tejido involucrado, que puede ir desde un ligero enrojecimiento de la piel hasta úlceras profundas que afectan al músculo e incluso al hueso, y es catalogada como un evento adverso si se presenta durante la atención hospitalaria. Las úlceras por presión pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, dependiendo de la zona de piel que esté sometida a mayor presión y de la postura más habitual del paciente. Las localizaciones más frecuentes van a ser las zonas de apoyo que coinciden con prominencias o máximo relieve óseo. Por ejemplo, en la posición de cúbito supino, las localizaciones más frecuentes son la región sacra, los talones, los codos, omóplatos, nuca, occipital y coxis. Las úlceras por presión en función del daño que hayan generado se pueden clasificar en 4 grados o estadios. En el grado 1 o eritema hay un enrojecimiento persistente a pesar de la eliminación de compresión. En el grado 2 hay una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis. En el grado 3 hay una pérdida total del grosor de la piel con lesión o necrosis del tejido subcutáneo. Y en el grado 4 hay pérdida total del grosor de la piel con necrosis del tejido o daño muscular. La formación de una úlcera está asociada a 3 tipos de fuerzas: la presión, fricción y el cizallamiento. La presión es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al paciente y otro externo a él, como el sillón, la cama, las ondas. La presión capilar oscila entre 6 a 32 milímetros de mercurio, y una presión superior a 17 milímetros de mercurio ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos, provocando hipoxia, y si no se alivia, necrosis de los mismos tejidos. La formación de una úlcera va a depender entonces de la presión que se ejerce sobre una zona de la piel como del tiempo que se mantiene expuesta a esa misma presión. La fricción es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces por movimientos o arrastres. Por ejemplo, en el paciente en cama o sentado, el roce con las sábanas o superficies rugosas producen fuerzas de fricción, especialmente durante las movilizaciones. El cizallamiento combina los efectos de la presión y la fricción. Son fuerzas paralelas que se producen cuando dos superficies adyacentes deslizan una sobre otra. Por ejemplo, cuando se eleva la cabecera de la cama y cuando los pacientes sentados en una silla se deslizan hacia abajo. Estas úlceras son más propensas a desarrollarse en pacientes con enfermedades severas, neurológicamente comprometidos, con alteración de la movilidad, de edad avanzada, donde la más frecuente en ancianos es de grado 2 y usualmente localizada en sacro, y en neonatos, donde se presenta en el 23% de los casos y más del 50% de estos casos está asociada a dispositivos y equipos. La escala de Braden es un instrumento cuya finalidad es medir de una forma concreta y objetiva el riesgo de aparición de úlceras en los pacientes, en función de 6 parámetros que observamos en la tabla. Estos parámetros obtienen una valoración de 1 a 4 puntos según los criterios, y al final debemos calcular la suma de los puntos obtenidos. Según este resultado, catalogamos el riesgo como riesgo bajo, 15 puntos o más; riesgo moderado o intermedio, 13 o 14 puntos; riesgo alto o elevado, menos de 12 puntos. ¿Por qué es importante trabajar en el control de las úlceras por presión? Las úlceras por presión afectan la salud y la calidad de vida de los pacientes, ya que éstas reducen su independencia para el autocuidado. En muchos casos son causa de baja autoestima y son el origen de sufrimientos por dolor y reducción de la esperanza de vida, pudiendo llegar incluso a ser causa de muerte. Además, las úlceras por presión son también consideradas un problema de salud pública al afectar al sistema de salud, con un aumento de costos por la atención, el tratamiento, las intervenciones, el aumento de días de estancia hospitalaria y los tiempos de cuidado. Por lo anterior, es importante desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico en prevención de las úlceras por presión y las habilidades en la aplicación de prácticas seguras por parte del equipo de salud responsable del tratamiento y del cuidado de los pacientes con el fin de prevenir y disminuir su incidencia. Las acciones inseguras que se asocian con la aparición de escaras o úlceras por presión son la identificación y evaluación incorrecta del paciente con riesgo por inmovilización prolongada,
el realizar una mala higiene corporal del paciente, un posicionamiento inadecuado del paciente sin un horario establecido para los cambios de posición, una falta de hidratación en la piel o aplicación de sustancias inadecuadas durante la higiene del paciente, el realizar masajes de manera inadecuada sobre prominencias óseas y un inadecuado estado nutricional del paciente. Entre los factores que contribuyen a que suceda este evento encontramos, en organización y gerencia, unas políticas institucionales poco claras para la elaboración y adopción de protocolos y guías de atención, por parte del individuo una falta de experiencia del personal asistencial, la no adherencia a protocolos, la ausencia de registro o vigilancia en los sitios de mayor riesgo para presentar úlceras por presión y el mal uso de las escalas de evaluación. En tarea y tecnología encontramos una falta de implementos adecuados para el posicionamiento y la movilización del paciente como colchones antiescaras o cojines neumáticos y una falta de protocolos para la evaluación del paciente. En el equipo encontramos una falta de supervisión en el desarrollo de procedimientos y problemas de comunicación entre el equipo de trabajo. Por el paciente está su estado de salud, la edad, el uso de medicamentos, problemas comunicacionales del paciente, alteraciones del estado de conciencia y con necesidad de soportes como ventilación mecánica y sondas, y en el ambiente la sobrecarga laboral y problemas de humedad y temperatura. ¿Cuáles son las prácticas seguras más eficaces para evitar la aparición de las úlceras por presión? Las prácticas más eficientes van dirigidas a la prevención, ya que el abordaje de la prevención en la aparición de úlceras por presión en pacientes hospitalizados ha demostrado ser efectivo en referencia a el adecuado estado nutricional, el mantenimiento de la movilidad, la higiene corporal del paciente, planes de cuidados estandarizados o individualizados en los que se realiza examen inicial de la piel y aplicación de escalas adecuadas para evaluar el riesgo. La identificación temprana del riesgo, en el que se diseñan formatos para identificar los pacientes con riesgo de úlceras por presión. Educación al paciente y su familia, creación de un protocolo y o monitoría de la adherencia al protocolo de manejo de pacientes de riesgo. La supervisión frecuente de los pacientes de mayor riesgo, mantener un adecuado ambiente, controlando la humedad y temperatura en las instalaciones de la institución, humectar adecuadamente la piel, especialmente región sacra, aplicando cremas hidratantes o aceite de almendras procurando su completa absorción. Utilizar sistemas de protección locales ante la presión, aplicar lubricantes, película transparente o apósitos hidrocoloides u otros agentes de reducción de la fricción o cizallamiento tópicos para las prominencias óseas para reducir la lesión mecánica de fricción o cizallamiento. En lo posible, alternar superficies de presión, contar con los recursos necesarios en cuanto a la dotación de sistemas de protección de presión y superficies especiales para el adecuado manejo de pacientes con inmovilización prolongada. Reposicionamiento regular del paciente, en el que se supervisa que los pacientes que tienen restricción en su movimiento realicen cambios de posición constante. Mecanismos de monitoreo y seguimiento más eficaces para el control de la aparición y presencia de las úlceras por presión. La política de la seguridad del paciente considera las úlceras por presión como un evento adverso, dando inicio a la implementación de estrategias de monitoreo y seguimiento para su prevención de manera formal. Entre las estrategias se encuentran la identificación de personas en riesgo de desarrollar úlceras por presión y una valoración inicial por parte de un equipo multidisciplinario, en la que se combina el juicio clínico y el uso de instrumentos estandarizados como la escala de Braden, que posee alta confiabilidad entre calificadores y el porcentaje de predicciones correctas. También se debe consultar las evaluaciones de riesgos de manera rutinaria, según la configuración de protocolos y los cambios en los pacientes de riesgo, además de realizar el adecuado registro documental.